Al principio no había ninguna señal clara de problema. Sus ingresos llegaban cada mes. Las cuentas estaban bajo control. No había deudas fuera de lugar ni decisiones impulsivas que lamentar. Desde afuera, su situación financiera parecía correcta, incluso responsable. Eso era lo más engañoso. Porque cuando nada se rompe, uno asume que todo está bien. Él no sentía que estuviera fallando. No sentía que estuviera haciendo algo mal con el dinero. De hecho, sentía que estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Ser estable. Ser cuidadoso. No arriesgar de más. Durante mucho tiempo, eso se sintió como avanzar. Cada mes se parecía al anterior. No mejor, no peor, simplemente igual. Y al principio, esa repetición era tranquilizadora. La estabilidad genera una falsa sensación de progreso. Mientras los números cierren, no hay motivo para cuestionar nada. No hubo una mala decisión puntual. No hubo una pérdida clara. No existió ese momento evidente en el que pudiera decir, ahí empezó el problema. Porque el problema no apareció como una crisis. Apareció como una ausencia. Con el tiempo, su vida financiera dejó de abrir posibilidades nuevas. No de forma abrupta, no de manera evidente, en silencio. Las oportunidades no desaparecieron de golpe. Simplemente dejaron de aparecer. Las opciones no se perdieron. Se fueron reduciendo. Y como sus ingresos seguían siendo estables, era fácil convencerse de que no había ningún problema real. La estabilidad se convirtió en la explicación para todo. Mientras funcione, ¿para qué cambiar? Pero las estructuras no necesitan fallar para limitarte. Solo necesitan dejar de crecer contigo. Ahí fue donde su vida financiera empezó a hacerse más pequeña. No en cifras, no en papel, sino en posibilidades. Con el tiempo, la estabilidad dejó de sentirse como una ventaja. Sin que él lo notara, empezó a convertirse en un marco fijo. Sus decisiones financieras ya no partían de preguntas, partían de reglas. Reglas que alguna vez fueron útiles. Reglas que habían funcionado. Reglas que, precisamente por eso, nunca volvieron a revisarse. Cada elección pasaba por el mismo filtro. ¿Es segura? ¿Es predecible? ¿Mantiene todo como está? Si la respuesta era sí, avanzaba. Si no, simplemente quedaba fuera. No descartada con conflicto, no rechazada con miedo, ignorada. La estabilidad empezó a decidir por él. No porque no tuviera opciones, sino porque solo algunas opciones eran aceptables dentro de su estructura. Su vida financiera se volvió muy eficiente. Eficiente para repetir. Eficiente para sostener. Eficiente para no cambiar. Cualquier idea que implicara ajuste se sentía incómoda. Cualquier posibilidad nueva parecía innecesaria. No peligrosa. Solo fuera de lugar. Y como nada estaba saliendo mal, no había urgencia por cuestionarlo. Eso es lo engañoso de la estabilidad. Mientras todo funcione, uno asume que el camino es el correcto. Pero sin darse cuenta, empezó a ocurrir algo sutil. Sus decisiones ya no abrían futuro. Solo protegían el presente. El dinero entraba. El dinero salía. El equilibrio se mantenía. Pero la dirección desaparecía. No estaba construyendo algo nuevo. Estaba conservando lo que ya existía. La estabilidad dejó de ser una etapa y se convirtió en un destino. Cada mes confirmaba el anterior. Cada año se parecía demasiado al previo. Y como no había pérdidas visibles, era fácil convencerse de que todo estaba bien.
Pero el crecimiento no siempre se mide en números. A veces se mide en opciones. Y las suyas se estaban reduciendo. No por error, no por crisis, sino por permanecer demasiado tiempo dentro de un sistema que ya no evolucionaba con él. Su vida financiera seguía siendo estable, pero cada vez tenía menos espacio para moverse. Lo primero que empezó a desaparecer no fue el dinero, fue la flexibilidad. Se notaba en detalles pequeños. Decisiones que antes parecían simples, ahora requerían demasiada justificación. Opciones que implicaban cambio se sentían innecesarias. Cualquier cosa que rompiera la rutina generaba resistencia. No miedo, incomodidad. Su sistema financiero estaba diseñado para funcionar bien en condiciones conocidas, y lo hacía. Pero cuando algo exigía adaptación, el sistema no respondía. Simplemente se cerraba. Con el tiempo, dejó de preguntarse qué era posible y empezó a preguntarse qué encajaba. Esa diferencia lo cambió todo. Las reglas que antes lo ayudaban a avanzar ahora filtraban el futuro. No porque fueran incorrectas, sino porque eran demasiado rígidas. Cada decisión se volvía una repetición optimizada. Nada fallaba, nada sorprendía, pero nada se expandía. La estabilidad se había convertido en un circuito cerrado. Ingresos previsibles, gastos previsibles, resultados previsibles. Y aunque eso sonaba responsable, había un costo invisible. Su vida financiera ya no respondía a su contexto actual. Respondía a una versión pasada de sí mismo, a decisiones tomadas en otro momento con otras prioridades. Pero como esas decisiones seguían funcionando, nadie las cuestionaba, ni siquiera él. Así es como la estabilidad se transforma en límite, no bloqueando el avance de forma evidente, sino eliminando lentamente la posibilidad de moverse. No se sentía atrapado, eso habría sido más fácil de reconocer. Se sentía organizado. Y la organización, cuando no se cuestiona, puede volverse una jaula muy cómoda, una jaula silenciosa. Su vida financiera no estaba en crisis, estaba detenida. Y lo más difícil de detectar es aquello que no genera dolor inmediato. Porque sin dolor no hay urgencia, y sin urgencia, todo permanece igual. La comprensión no llegó como una crisis. No hubo una caída repentina ni una decisión dramática. Fue algo mucho más silencioso. Su vida financiera no estaba fallando. Estaba funcionando exactamente como había sido diseñada. Y ahí estaba el límite. La estabilidad había cumplido su propósito. Había reducido riesgos. Había creado control. Pero también había reducido el espacio. Espacio para cambiar, espacio para adaptarse, espacio para crecer. El sistema que lo había protegido durante años ahora definía hasta dónde podía llegar. No porque fuera incorrecto, sino porque nunca volvió a cuestionarse. Las reglas se volvieron permanentes. La estructura se volvió identidad. Soy estable, soy responsable, no necesito mover nada. Frases que suenan sensatas, pero que también fijan fronteras invisibles. Su vida financiera no se rompió. Se estabilizó demasiado. Cada mes confirmaba el anterior. Cada decisión reforzaba el mismo camino. El dinero seguía llegando. El equilibrio seguía intacto. Pero la sensación de avance había desaparecido. No perdió ingresos. No tomó malas decisiones. Simplemente dejó de expandirse. Y eso es lo más difícil de notar, porque cuando nada sale mal, uno asume que todo está bien. Pero el crecimiento no siempre se anuncia. A veces solo se va, en silencio. Su vida financiera no necesitaba una emergencia para volverse limitada. Solo necesitaba quedarse demasiado tiempo dentro de una estructura que ya no evolucionaba con él. Este no es un mensaje de alarma. Es una observación.
Una que muchas personas descubren tarde, que la estabilidad mantiene las cosas en su lugar, pero no decide hacia dónde van.